Bienvenidos al canal de las chicas Brit. ¿Es amoral hablar de temas conflictivos? ¿De temas actuales? ¿El escritor debería limitarse a escribir sobre ciertos temas que no confrontaran ni abochornaran al lector? ¿En ficción está todo permitido? Sin duda, los que amamos la literatura no entendemos de temas amorales. Por supuesto que no. Escribir sobre el confinamiento en España no es un tema moral, porque también lo sería hablar de la violencia de género, un tema actual, la independencia de Cataluña, un tema muy actual, sobre nuestro gobierno, sobre asesinatos. El escritor no entiende de temas amorales y el buen lector tampoco. Así que hoy os traigo un relato breve de Maite Esteban, que se titula 12 horas. Lo podéis encontrar en Amazon, en Kindle, tiene una portada preciosa y a pesar de ser un relato, es una obra muy intensa que os vamos a recomendar las chicas Brit. Dejaros de prejuicios, no hay temas amorales en la ficción. Empezamos. Maite Esteban logra subir al protagonista al árbol. Y diréis, ¿y eso qué es? Bueno, pues es lo que comenta este escritor en una guía de creación literaria, Martín Roth, el compañero del escritor, donde habla precisamente de los tres elementos de la narración básicos, que es, como voy a leeros literalmente, es conseguir que tu protagonista suba a un árbol, lanzarle piedras y entonces lograr que éste, sin ningún daño, baje del árbol. Pero Maite no lo ha conseguido con un protagonista, lo ha conseguido en un relato coral. Teniendo en cuenta la brevedad de los relatos, eso ya es todo un arte, lograr que 12 personajes se suban al árbol, se les lance piedras y bajen de él sin hacerse daño. ¿Cómo lo ha conseguido? Teniendo un objetivo común. Pero no solo eso, tener ese objetivo común los 12 protagonistas e intentar superar ese objetivo común. La historia empieza en una especie de breve prólogo y le siguen unos capítulos súper breves con el nombre de cada personaje. Mediante un narrador equisciente va introduciéndonos al lector esos personajes y logra activar la empatía. Como principio activo nos lo inyecta. Eso traducido sería que todos los que leamos ese relato vamos a sentirnos identificados con uno o con otro personaje, porque ella pone todo tipo de tipología de personajes actuales. No llamo héroes a unos y a otros no, más bien ella lo que hace es que todos somos héroes, tanto el que se queda en casa como el que va a atender a un enfermo, y activando la empatía como principio activo, logra que sea un relato muy vivo y lleno de sentimiento. Describe con los 5 sentimientos y también activa la bisagra narrativa, es decir, coge elementos del pasado, los traslada al futuro y al presente, y con eso lo que logra es que el lector active aún más esa empatía. ¿Qué podemos decir del relato? Son historias muy comunes y da voz a los personajes. ¿Cómo da voz Maite a los personajes? Los diálogos. Prácticamente es un artista Maite en los diálogos. Maite tiene la habilidad como escritora, tiene una pluma. Tenemos una escritora española que habría que reconocerla más, porque es una escritora que es capaz de hacer que leamos un tocho, como fue La colina de los almendros, un novelón, sin aburrirte y captando la atención del lector, y es capaz de escribirte un relato corto, pero es que yo creo que haría la lista de la compra y también captaría nuestra atención, porque tiene una pluma mágica Maite. Maite transmite con los 5 sentidos. Y el vocero de los personajes, como ya hemos comentado antes, es el diálogo. Y además hace una cosa muy interesante, cosa muy de escritores de antes, porque ahora nos sumergen en todo tipo de descripciones físicas. No, Maite apenas describe nada de los personajes. Nos lo podemos imaginar como queramos. Sus rasgos físicos no existen. Podemos saber que son mayores, la profesión que tienen, pero poco más. Deja que imaginemos, pero no le hace falta, porque es capaz de, mediante la narración, que nosotros lo imaginemos. Porque lo importante es la voz del personaje. Además, ella añade, en cada capítulo, al final, añade un poquito de suspense, un cliffhanger, pero muy suave, que nos va conduciendo. Luego, esos personajes se hacen muy queridos, muy entrañables. Y además, todos esos personajes están conectados entre sí.
El relato está conectado entre sí, no son personajes aislados que surgen de la casualidad. Ella sabe unirlos. El hilo invisible, sin duda, es el tema, el confinamiento, el objetivo de lograrlo, de llegar a la meta, y con una elipsis implícita nos introduce en un final. Aquí el tema podría ser el confinamiento, pero también diría yo la humanización, la solidaridad, la esperanza. Yo creo que es un relato que todos deberíamos leer. Lo tenéis gratis en Amazon, podéis descargarlo. Y pensad esto, no os tapéis los oídos y los ojos a la hora de elegir temas leyendo. No hay temas amorales. No hay temas amorales en la ficción. Así que Maite ha logrado captar la atención del lector. Infunde esperanza en este relato. También todas las situaciones que se puede dar y se están dando actualmente. Recordamos que no hemos salido del confinamiento. ¿Pero es amoral escribir sobre él? Yo creo que no. El buen lector sabe que no. El que ama la literatura sabe que no. No hay temas amorales en la ficción. Dejadme que os lea un pequeño parrafito para que os entre el gusanito, ¿eh? Dice, esto es de un personaje, Adrián, que escribe un diario de cuarentena y dice: hemos pasado por toda clase de emociones. Al principio, desconcierto, un caos que se convirtió en resignación. Sería solo 2 semanas. Y vamos a tener tiempo para vivir lento, eso que no nos hemos permitido durante décadas. Podríamos cocinar, limpiar, leer, escribir, desacelerar por fin y acercarnos a la familia, con la que a veces parece que solo compartimos espacio para dormir. La balanza, a pesar de todo, parecía positiva. Unas pequeñas vacaciones de primavera que no estaban previstas. 1, 2, 15 días. Os lo recomendamos. Gracias por estar ahí.